Muy buenos días, tardes o noches, yo soy Zeta y bienvenidos a un nuevo video. Los guaraníes eran pueblos indígenas sudamericanos que se ubicaban geográficamente en Paraguay, noreste de Argentina, sur y suroeste de Brasil, y sureste de Bolivia y en el extremo norte de Uruguay, e incluso aún existen muchos lugares en los que siguen habitando. Los guaraníes tienen una mitología bastante amplia, comparada incluso con la mitología griega por su amplia variedad. Existe un escrito llamado Ñandeypucuera, escrito por Narciso Ramón Colmán, en donde se detalla claramente el génesis guaraní. Y de esto es que se trata esta serie. Desde aquí, acompáñame a conocer los misterios, leyendas y curiosidades de esta increíble raza. Tupã es el dios supremo, es el que creó la luz y el universo y la raza guaraní. Su morada es Coarajı, celebró nupcias con Aracı y eligió como morada nupcial Ayacı. En una remota mañana, Tupã y Aracı bajaron a la tierra e instalados sobre una colina de Areguá, crearon los mares y los ríos, los bosques, las estrellas y todos los seres del mundo. Allí Tupã creó la primera pareja humana, Sipavé y Rupavé, nombres que significan padre de los pueblos y madre de los pueblos respectivamente. La pareja tuvo 3 hijos varones, Tumearandú, Marangatú y Yapeusá. También un gran número de hijas, entre ellas se destaca Ponacú, madre de la hermosura. Además de esto, Tupã creó y dejó con ellos a Angatupirú, espíritu del bien, y a Taú, espíritu del mal. Queraná, una bella niña humana, hija de Marangatú. Sus ojos tienen el brillo del movimiento de las aguas cuando juegan con el sol. Sus delicadas manos existen solo para las caricias. Queraná, la joven más codiciada de toda la tribu. Todos disfrutan del momento en que ella se pasea por la aldea, pero aún nadie se imagina la desgracia que su belleza encierra para ella y toda la gente que está a su lado. Desde lo más oscuro de las sombras nefastas, Tau, el espíritu del mal, observa a la niña, la observa con deseo, la observa con pasión lujuriosa, la observa para encontrar los puntos débiles y atacar. La quiere para sí y está dispuesto a todo para conseguirla. El espíritu maligno se decide ahora a atacar. Para aparecer en la tierra convierte su repugnante cuerpo en el de un joven apuesto y elegante. Vestido como un extranjero, acierta a pasar por la aldea donde Queraná duerme sus dulces sueños. Lleva entre sus manos una flauta mágica que hace sonar junto a la hamaca de Queraná. La niña despierta y ve al joven. Nunca antes había visto un joven tan hermoso. Queraná, hechizada por la música, la mirada y la sonrisa, lo escucha con placer. Más tarde el joven sigue su camino dejando extasiada a Queraná. Pero la estrategia del espíritu maligno es observada con detenimiento por Angatupirú, el espíritu del bien. No te será fácil, piensa para sí Angatupirú. La calma de otrora ya ha sido rota. Aunque en apariencias todo esté como antes, en los cielos ha comenzado la lucha. Dos días después de su primera aparición, Tau le tiene preparadas otras trampas a la niña. Vuelve con el sonido de su flauta mágica a despertar a Queraná. La niña ahora lo escucha embelesada. Ahora conversa con ella, le cuenta historias maravillosas, la enamora. Angatupirú observa las visitas de Tau, que ahora se hacen diarias y decide intervenir. Primero siembra la duda en la niña, le hace soñar sueños escandalosamente repugnantes. En sus pesadillas, Queraná ve como el joven apuesto y tierno se transforma en un horrible monstruo, se transforma en el mismísimo Tau. Pero la innata ingenuidad de Queraná la lleva a contar sus pesadillas al joven. Cuando Tau se entera de los sueños
cae en la cuenta de que es acosado por Angatupuri y decide enfrentarlo. Cielo y tierra empiezan a temblar y comienza la lucha entre el bien y el mal, como tantas otras veces. Tao y Angatupuri se han de enfrentar en una lucha sin tregua, y eligen como escenario los grandes campos cercanos a las colinas de Arewa. La lucha es fragorosa. Durante 6 días con sus noches se han debatido los espíritus contrapuestos, cruzándose en furibundos encuentros cuerpo a cuerpo, lanzándose llamaradas de odio. Tao y Angatupuri, trenzados en el recio combate, continúan ahora la lucha, y una vez más Angatupuri está venciendo. Tao extenuado trata de evadir las feroces embestidas del espíritu del bien. Una vez más, el bien triunfará sobre el mal. En su lecho, Keraná comienza a tranquilizarse. Tao se va retirando de sus sueños. Angatupuri sonríe viendo casi vencido a su eterno enemigo. Tao rueda por el campo una y otra vez tratando de esquivar los ataques de Angatupuri. Ya es el 7º día de lucha y Tao se ve a merced de su enemigo, pero con el último aliento invoca la ayuda de su viejo abuelo, Utayobai. Utayobai, ayúdame a vencer, gime desde el suelo Tao. Repite con desesperación la misma frase, viendo avanzar a Angatupuri. Utayobai, que era el dios del valor y llevaba en sus entrañas el fuego de la destrucción, inmediatamente un viento de fuego frena el ataque de Angatupuri. Tras las llamas se escucha la horrenda carcajada de Tao. Utayobai ha escuchado los ruegos del malvado y se ha presentado en el campo de batalla con todas sus armas. Angatupuri yace moribundo. Tao se va, levanta y mira altivo con sus ojos cargados de maldad. Keraná despierta de pronto y sube a lo alto de un árbol desde donde escruta el horizonte. Tao, convertido nuevamente en el apuesto joven, se dirige hacia ella sin oposición alguna. Fundidos en un largo abrazo, los jóvenes se saludan. Tao, desde su disfraz de ingenuo, por primera vez le habla de sus deseos más recónditos, y conducido por sus propias ansias, se muestra ante ella con toda su fealdad, convirtiéndose de pronto en el terrible monstruo que es. Keraná grita y toda la tribu acude a su llamado. Tao se aferra a su presa y huye enceguecido. Nadie puede detenerlo. Lo ven alejarse llevándose consigo a la bella Keraná. Tao conduce a la niña a su inaccesible morada y la persuade de intentar escaparse. No lo intentes, morirás si pretendes irte, le dice con su voz de trueno. Tao a partir de entonces sacia su sed de placer en el joven cuerpo de Keraná. No seré tuya jamás, grita Keraná cada vez que el monstruo la posee, pero el grito es apagado por los ensordecedores gruñidos de Tao. La tribu le implora a Arasí que interceda para lograr el milagro de rescatar a Keraná. La indignación y el estupor han invadido a la gente, que ahora pide un castigo ejemplar para el raptor desalmado. Arasí escucha los ruegos y maldice a Tao. Lo maldijo para toda la eternidad, maldice a toda su descendencia. Keraná parió un hijo cada 7 lunas, todos 7 mecinos, todos fenómenos deformes, todos malvados. 7 mecinos monstruos y deformes que serían el origen de los mitos y leyendas guaraníes. 7 lunas han pasado desde aquel día en que Keraná fue raptada por el malvado. 7 lunas han observado pálidas de espanto la desesperación de la niña. Ahora Keraná está dando a luz. Ella espera un niño, pero la maldición de Arasí le ha hecho engendrar un monstruo. Los habitantes guaraníes se sentían indignados por las hazañas de Tao, quien había raptado a la indefensa Keraná. Desde el momento en que ocurrió este hecho, la tribu se desveló en súplicas y ruegos a Arasí para el ejemplar castigo del raptor. La diosa escuchó aquellos ruegos y su propia indignación se manifestó en una terrible maldición lanzada contra Tao. Esta maldición se cumplirá muy pronto.
Desde aquel entonces empieza el verdadero terror. Un monstruo nace cada 7 meses, hasta completar los 7 mitos que se conocerán a través de todas las generaciones. Keraná dio a luz a su primer hijo. Era su figura la de una iguana con 7 cabezas de perro. Su nombre es Teyuyagua o Yaguarú, una criatura enorme, tan grande que debido a sus 7 cabezas, moverse resultaba terriblemente difícil. El más horrible por su fealdad, sus ojos despiden llamaradas de fuego. Pero Tupá no le concede la facultad de desarrollar su ferocidad, siendo, por el contrario, dócil e inofensivo. Su guarida la tiene en uno de los abismos del legendario Cerro Yaguarón. Solo se alimenta de las frutas que alcanza a obtener. La criatura también protege los tesoros ocultos de la raza guaraní. Por haberse revolcado sobre polvo aurífero y tayú, su piel brilla como oro y piedras preciosas. Por el lugar donde vive se le denomina Señor de las Cavernas. Esto apenas comienza, y Keraná da a luz a su siguiente hijo. Pero por supuesto, es un monstruo como el anterior. Se le denomina comúnmente como Mboituí, víbora loro. Este ser tiene la forma de una enorme serpiente, con una cabeza de loro y un pico descomunal, una lengua bífida roja como la sangre. Su piel es escamosa y veteada, su cabeza está emplumada, tiene una mirada maléfica con la que asusta a todo aquel que tiene la mala suerte de encontrarse con él. Ronda por los esteros y protege a los anfibios. Adora la humedad y las flores. Lanza terribles y potentes graznidos que se escuchan desde lejos y provocan terror en las personas que lo oyen. Se lo considera el protector de los animales acuáticos y los humedales. Esta criatura tenebrosa es solamente el segundo hijo del connubio maléfico. Como tercer hijo vendría Moñay, una criatura considerada como líder de los 7 hermanos, señor de los campos, de los aires y de las aves, protector del robo y de toda pillería o picardía. Esta criatura tiene un enorme cuerpo de serpiente, con 2 cuernos rectos de colores verdes sobre su cabeza. Puede subir a los árboles con gran facilidad y se descuelga de ellos para cazar a las aves con las que se alimenta, y a quienes domina con el hipnótico poder de sus antenas. Es por ello que también se dice que es el señor del aire. Como cuarto hijo aparece Yasuyateré, fragmento de la luna, hombrecillo de cabellos dorados, señor de las siestas, poseedor de una varita áurea que le hace invisible. Si este cetro se le pierde, desaparece su fuerza, y se torna un niño lloroso. Protector del Kaarubishá o hierba hechicera y de las abejas. Es amigo de los niños que vienen por los campos y espesuras en las siestas estivales. La gente del campo también le considera protector de las aves, de frutas silvestres y de los animales. Mientras tanto, Yasuyateré trajina vigilando las frondas guaraníes y emitiendo en alas de viento su agudo silbido. Esta criatura es muy parecida a un niño humano. Los habitantes de estas tierras aseguran que Yasuyateré se esconde durante la siesta en el hueco de algún árbol seco y desde allí lanza su silbido de diversos tonos, imitando a los pájaros. Este silbido es mágico, porque cuando más fuerte se oye es cuando Yasuyateré está más lejos del lugar, pero si su chiflido nos llega de leguas de distancia, hay que saber que Yasuyateré puede estar mirándonos la espalda. Le gusta mucho la compañía de los niños. Para acercarse a ellos, a veces se desfigura en pájaros shonshi por la siesta. Pía como esos pajaritos y come como ellos. Y por eso es difícil saber cuáles son los verdaderos. De esta manera este pequeño ser secuestra a los niños para sumergirlos en la profundidad del bosque. Los alimenta con miel y frutas y juega con ellos.
Lo malo viene cuando a Yasuyatere se le ocurre darle un beso a su amigo en la boca. Aquel beso quema y destruye como el fuego. Ningún ser humano puede soportarlo. Entonces el niño pierde el habla y siente languidecer el entendimiento. Yasuyatere, al ver muda y sin risa la boca que besó, deja al amigo enredado entre las lianas del bosque, y él pasa de largo a buscar por el mundo otro niño para otro encantamiento. ¡Teresita! ¡Teresita! La maldición de Tao y Keraná, más bien la maldición de Keraná, parece no tener fin. Cada 7 lunas da a luz, solo para ver cómo nace una horripilante criatura. Kurupí, el quinto hijo de Tao y Keraná, espíritu de la sensualidad, dominador de las selvas y de los animales silvestres. Tenía la afición de secuestrar mujeres y criaturas. Su miembro viril era tan largo como un lazo. Tiene una apariencia muy parecida a su padre. El Kurupí se parece a un indígena, retacón, ojos casi desorbitados, piel áspera y enteramente cubiertos de pelos. Dicen que es difícil descubrir sus huellas, puesto que parece que cada pie tiene 2 talones opuestos. Por eso, cuando está en busca de mujeres, no sabemos si está yendo o viniendo. No hay mujer que no le guste, sea cual sea, doncella, joven, anciana, casada o soltera. Por esta razón no es conveniente que una mujer salga sola, especialmente en las siestas. Si la descubre el Kurupí a las 12, sin falta la enlazará con su largo miembro viril y la llevará para montarla. Dicen que la mujer, para salvarse del Kurupí, debe cortarle el miembro con un cuchillo o subir a la copa de un árbol frutal. Únicamente así se contiene al lujurioso Kurupí. Está de más decir la forma cruel con que este ser repugnante asesina a sus víctimas. Las más bellas mujeres desaparecían misteriosamente, y bien pronto se hallaban encinta para alumbrar a los 7 meses. Pero como los vástagos eran de origen maléfico, dado el caso que tuvieran que vivir, incendiarían el mundo con sus fechorías. Pero Dupin dispuso que a los 7 días de nacer se les descompusiera el ombligo, acabando por fallecer del mal de 7 días, tétano. Como ya es de esperarse, nace el 6.º hijo, Ao Ao. Es un monstruo parecido a la oveja. Es una bestia terrible con grandes y potentes garras. Esta criatura causará terror al mundo. Está cubierto de una espesa pelambrera, parecida a la de las ovejas, y también con filosas garras y largas como tijeras. Se alimenta de carne humana y para matar a su presa usa sus garras. Con ellas desmenuza lo que encuentra en su camino. Es, desde luego, difícil de salvarse del Ao Ao. Cuando alguien se encuentra con él frente a frente, es en vano querer pelear o subirnos a lo alto de un árbol para escapar de él. Este monstruo solo está contento en el medio del monte. No mata a ningún animal silvestre y se reproducen de gran manera. Cuando sus cachorros están muertos de hambre, salen todos de su madriguera para buscar algo que llevarse a la boca. Entonces van tras el primero que encuentran a su paso, persiguiéndolo hasta que caiga de fatiga, y si el hostigado procura subir a la cima de un árbol, los cachorros del Ao Ao lo rodean y a gritos van cavando un círculo alrededor del tronco, y en un santiamén cortan las raíces. Al caer el prójimo en el cerco, se le tiran encima y rápidamente se reparten las presas, y luego tras culminar su sangrienta faena, regresan a sus madrigueras a ocultarse de nuevo. Existe una única manera conocida de escaparse de esta criatura, que es subiendo al liso tronco de un pindó, porque cuando ellos entran en la sombra de tal árbol,
desfallecen y ya no pueden cavar. Esto sucede porque esa planta posee una gran magia. Como última criatura, nacería el monstruo más temible de todos, el más conocido y estremecedor de los 7, cuyo nombre hela la sangre al escucharlo. Ha nacido Luisón, séptimo hijo del espíritu maléfico Tau Ikeraná, señor de la noche y compañero inseparable de la muerte. Sus dominios se extienden por los cementerios y se supone que se alimenta exclusivamente de cadáveres. Su fealdad, su cabellera larga y sucia, su palidez mortal y el olor fétido que despide repugnancia hace sentir un gran terror. Si una mano fría, húmeda y viscosa sientes palpar alguna parte de tu cuerpo en la oscuridad de la noche, es Luisón que los llama y les augura que su fin se aproxima. Para conjurarlo, pon debajo de tu lengua un poco de tierra y llámalo Luisón por 3 veces seguidas. Este ser es hombre de día y bestia de noche. No tiene piedad cuando está en forma de monstruo. Sus otros hermanos traen justicia y venganza, castigos a los que se exceden, protegen la flora y la fauna. Otros devoran hombres y mujeres, otros roban niños, silban y merodean. Luisón daña más que todos estos penantes. Hace imposible la vida en el más allá. Juega con el destino del alma, que se vuelve irredimible una vez que él interviene en el colmo de su obra maléfica. Por eso es tan temido. Los días viernes y martes, al comenzar las sombras de la noche, se adueña de pueblos y comarcas en su avance penumbroso. Luisón pierde sus formas humanas para transformarse en un perro de horrible aspecto, quizá un lobo, con dientes afilados y diabólicos. Va en busca de los cementerios para revolcarse encima de los cadáveres y alimentarse de ellos. A la medianoche, con los ojos relampagueantes, sale en busca de seres humanos para convertirlos en otros malditos Luisones, lo que logra asustándolos y pasando por debajo de las piernas de los hombres que sorprenden en su maléfico paseo nocturno. A veces jaurías de perros lo persiguen y ladran sin acercársele. Un olor nauseabundo le acompaña. Su aspecto hiela la sangre en las venas y enloquece a los hombres que se dejan sorprender. Su andar termina al aclarar el nuevo día. Retornando sus humanas formas, regresa a sus ocupaciones, donde se lo ve sucio, cansado, esquivo de mirar doliente y melena desgreñada. Las gentes no saben si tenerle lástima o sentir repulsión ante la duda hiriente de que sea o no Luisón. Estos fenómenos sietemesinos tuvieron su desarrollo máximo a los 7 años. Las semillas del mal se esparcían entre los habitantes del pueblo guaraní. Se odiaban, se culpaban, se armaban, envenenaban sus flechas, incendiaban los montes y cementeras. Allá un asesinato, acá una violación o un incendio de alguna casa. Viejos, chicos y mujeres, poseídos de odio colectivo, se agredían y se mataban ferozmente. Pero, he aquí que aparece en el escenario el gran profeta Tumé. Resuelto a poner fin a este estado de cosas, convocó a los abaré, sacerdotes, caciques y demás vecinos característicos del pueblo a una asamblea, y les pidió a que le ayudara a dar fin a esta desgracia colectiva. Muy pronto, se libraría una batalla mucho más grande que la de Tau y Angatupuri, una batalla que no tenía precedentes, la pelea de la humanidad contra las bestias. De esta guerra depende el futuro de toda la tribu y del mundo entero. Una mañana Tau meditaba y sonreía irónicamente al contemplar a sus vástagos deformados, fenomenales así como la obra de destrucción a que se entregaban. Sus ojos bailaban en las órbitas, sus dientes castañeaban, por su boca despedía llamaradas y monologaba en estos términos: dicen que las mujeres me habían maldecido, y que por eso he sido condenado a tener esta descendencia contrahecha. La maldición no es mía. La maldición es para los humanos. ¿Qué mal te has equivocado, Arasú?, decía Tau riéndose de la supuesta maldición que pesaba sobre él. Era una noche blanca. La luna iluminaba el conjunto de panoramas que ofrecía los contornos de Atirá. Tumé organiza una sesión secreta a los más caracterizados invitados, dejando en claro la confidencialidad de la información.
pues el plan no debía llegar de ninguna manera a los oídos de Moñay, ya que en esta pelea, de un momento a otro el cazador puede ser la presa. El profeta Tumé quería acabar con los denominados mitos para devolver la tranquilidad al pueblo, que en estos momentos se encontraban cegados por el mal. Asesinatos y robos por aquí, violencias por todos lados. Tumé profetizó lo siguiente: una de mis hermanas ya está destinada al sacrificio. Tiene la misión abnegada y sublime de salvarnos. Si la suerte le acompaña, volverá ilesa, y si no, su vida habrá sido ofrendada en holocausto a nuestra tranquilidad. Marchará resuelta a aplacar las iras de Moñay, a seducirlo, a desarmarlo, o en caso contrario, a perecer. Tan pronto como regresó a su casa, Tumé reunió a sus 3 hermanas, Tupinambá, Guaraciabá y finalmente Ponasú, quien era la menor de todas. Todas estaban al tanto de la influencia maléfica de los 7 espíritus que los llenaban de terror. El profeta empezó a decirles: una de ustedes me dirá si se anima a afrontar la magna hazaña de ir ante Moñay para poner en ejecución el Aranducaat, plan que he forjado para acabar con esto de una vez por todas. Antes siquiera terminara bien, Ponasú se adelanta y con voz resuelta expresa: yo iré a matarlo. Luego de haber recibido las instrucciones del caso, marchó a cumplir la difícil misión que se le había encomendado. Cuán joven y hermosa era la doncella, última hermana de Tumé, que ofrecía su vida en redención de su patria, para librarlos así de la dominación de los 7 mitos que asolaban el terruño amado. No muy lejos de Aturá se divisaba el cerro Cabayú, en cuya gruta vivía Moñay. Allí fue que Ponasú se presentó una mañana muy temprano para poner en práctica los planes de su hermano Tumé. Aquella criatura de negras entrañas, grande y fuerte, quedó indefenso ante tanta hermosura que poseía Ponasú. Jamás había visto una mujer tan hermosa, de formas esculturales, tan perfecta, de mirada tan dulce y penetrante, y armada de una audacia incomparable. La mujer inmediatamente empezó a declarar su amor por la criatura. Después de una larga charla, Moñay exige que si de verdad lo amara, que se case con él, a lo que Ponasú responde que sí, pero con una única condición: que reuniese a todos sus hermanos en aquel lugar para conocerlos y que puedan presenciar la boda. De no ser así, la hermosa joven tendría que regresar sin más a su hogar. Moñay aceptó sus condiciones con una ligera excepción: su hermano mayor, Teyuyaguá. Debido a su gran tamaño y deformidad, no podría ir junto a ellos, así que llegaron al acuerdo de que la boda se realizaría en el cerro Yaguarón, en una gran caverna que se encontraba allí, dentro de 10 días, cumpliéndose así todo lo que el profeta Tumé profetizó. A los 10 días señalados se encontraban reunidos en la gruta de Yaguarón, Teyuyaguá, Boituí, Moñay, Yesuyateré, Curupí, Aoao y Luisón, quienes rodearon e hicieron cumplida adoración a Ponasú, que allí estaba más hermosa que nunca en su atavío nupcial. Las bestias comenzaron a abusar de la chicha, la bebida tradicional de los indígenas, y bien pronto quedaron embriagados. Tumé y su gente se encontraban cerca. Se disponían a cerrar la puerta de la caverna, en el momento preciso en que Ponasú tenía que abandonar la gruta. Ponasú empezó a correr. Moñay, apenas al darse cuenta, alcanzó a atinar para agarrarla, y sumamente ebrio le gritaba: no me abandonéis, hija querida. ¿Me estás traicionando? Traición, traición, respondieron a coro los hermanos, descubriendo así el plan. Ponasú gritó a los suyos: ya no puedo salir, prefiero morir aquí con ellos, aseguren la entrada. En tales instantes Tumé prendió fuego a la hoguera y siguió atizando toda la noche.
Entre tanto, Tumé y los suyos acumularon piedras y leñas de modo que ya nadie pudiera salir de la caverna. Y los 7 hermanos maléficos, al verse así encerrados, comenzaron a lanzar alaridos terribles. Teyuyaguá ladraba desesperadamente. El garrullo Mbuituí despedía gritos desaforados, produciendo todo esto una infernal orquesta que hacía trepidar la tierra en aquellos contornos. El uno lanzaba ayes ensordecedores, otro bramaba, otro lanzaba alaridos, y los demás contribuían con sus voces a una gritería capaz de reventar los tímpanos. La puerta de la caverna se sentía crujir. Las fuerzas concentradas de todos ellos hacían vacilar toda la tierra en los alrededores, hasta levantar una densa polvadera que oscurecía el cielo. A eso de la madrugada, Ponazú dejó de existir entre el humo y el fuego, y su espíritu luminoso, semejante a una luciérnaga, salió de aquel antro candente y se elevó a las regiones del éter, donde mora. El firmamento se exornó con la estrella matutina que los guaraníes llamaron Villacoe. Ese radiante lucero es el espíritu de Ponazú, que fue situado allí por obra de Tupán, destinado a alumbrar todas las auroras por los siglos de los siglos. El rutilar de aquel lucero recordará perennemente los ojos de aquella diosa de la hermosura, sacrificada en aras de la redención de un pueblo. Ponazú fue la primera en asfixiarse. Los demás mitos necesitaron 7 días y 7 noches para consumirse. Y así, sus espíritus purificados por el fuego abandonaron el antro ígneo, y también resplandecientes remontaron hacia el infinito, ubicándose los 7 unidos para formar después el conjunto astronómico de las 7 cabrillas, Eishu.